Amigos, ya estamos aquí con dos invitados de lujo. El doctor Víctor García Toma, ex miembro del Tribunal Constitucional, ex ministro de Justicia además, y el doctor Marcos Ibaceta, que ha sido expresidente de la Corte Superior de Lima y además juez en lo penal. Muy buenas noches a ambos. Buenas noches, ¿cómo están? El tema que nos convoca es la llamada ley para penalizar el negacionismo, ¿no es cierto? Que de por sí es complicado para que lo entiendan o lo comprendan los oyentes que no conocen de derecho. El negacionismo es la oportunidad que tiene el Estado de penalizar, la ley es la oportunidad que tiene el Estado para penalizar a todos aquellos que nieguen que Sendero fue pues un grupo asesino, terrorista y todo eso. Quien niegue eso se va preso. Ahora, ¿esta ley es buena, es mala? Empecemos. ¿Es constitucional o no, doctor García Toma? Yo diría que más allá de las buenas intenciones del gobierno en el sentido de promover políticas, programas y normas que estén dirigidas a prevenir, digamos, la reproducción del fenómeno terrorista, más allá de esa buena intención, esta ley tiene dos defectos. Primero, que yerra políticamente y genera una gran discusión de orden constitucional en la que yo incluso creo que no sale bien parada la ley. Y no sale bien parada la ley por lo siguiente: cuando se creó esta norma en Alemania, aún el mundo del derecho no había inventado o no se había generado lo que se llama el test de proporcionalidad de la ley de ponderación, que tiene su origen en la escuela alemana y que exige que cuando hay un conflicto entre dos derechos hay que aplicar un conjunto de reglas en las que se hacen tres preguntas. La medida es necesaria, es idónea, y de ser necesaria y idónea, en el momento en que usted sacrifica uno de esos derechos, ¿se genera mayores o menores beneficios? Esta técnica está siendo actualmente utilizada en todas las escuelas de derecho y es parte de la formación de los magistrados hoy. Yo creo que si se aplica ese test, que no se aplicó en su momento en Alemania y en Austria, esa ley no pasa. Y no pasa por una razón muy sencilla. Lo que en el fondo está de por medio, yo diría, son las llamadas libertades espirituales, que son la libertad de conciencia, la libertad de expresión y la libertad de opinión. Y voy a personificar esto en el caso del señor Crespo, por ejemplo. Al señor Crespo le impongan lo que le ponga la ley, él no va a salir jamás de la convicción de que Kant es una zapatilla al costado de Abimael Guzmán, que Lenin y Stalin digamos, están a la misma altura que Guzmán. Y, en consecuencia, a esa persona, por más ley que le pongamos, no lo vamos a cambiar. Y a nosotros en este caso no nos preocupa lo que diga el señor Crespo, pero tiene el derecho, digamos, como cualquier otra persona, de que en su mundo, en el plano de las creencias y convicciones, opinen lo que le da la gana. Claro, pero lo que entendemos es que lo que el gobierno quiere es evitar que el señor Crespo, más allá de pensarlo, lo pueda difundir, pero convenciendo a otros. Yo le pongo, hablemos luego del convencimiento, pero le pongo un ejemplo. Hemos tenido un exministro de un gobierno anterior que dijo: mi gobierno mató menos, ¿no es cierto? Tenemos personas en donde hay personajes vinculados al mismo fenómeno que dicen: no, ese delito no existió. Estarían incursos también en la misma figura, ¿no es cierto? Porque si hablamos del negacionismo, de un fenómeno de violencia, este fenómeno de violencia ha tenido dos caras. Entonces usted lo que dice es, va a significar que esto debe aplicarse tanto a los promotores del terrorismo como también a los promotores de la lucha contra el terrorismo. Desde el aparato del Estado generaron actos, digamos, de lesa humanidad. Y para eso aparentemente no fue concebida la ley. Pero encaja. No se podría distinguir porque el fenómeno es el mismo. Lo que finalmente los que unos hicieron al servicio de la mal llamada revolución y los otros lo hicieron en razón de Estado, finalmente generaron zozobra, muerte, destrucción, ¿no es cierto? Envilecieron digamos, las relaciones coexistenciales. Entonces, la ley de por sí abre un espacio mayor de discusión que me parece peligroso, porque finalmente siguen siendo convicciones e ideas. Y si lo que se trata es el tema de la propaganda, y ahí entramos al terreno de la política. Le pongo un ejemplo. Acaba de producirse los hechos de Conare. ¿Cuántos de los profesores que han participado en esto se han opuesto a esta medida? ¿Cuál ha sido la actitud del Estado? ¿Cuál ha sido la actitud de los padres de familia? Lo que significa que es que los demócratas no estamos combatiendo con ideas a quienes niegan la democracia. Y ese es el terreno en el que tenemos que, me parece, jugar. Combatir las ideas
con ideas. Yo no voy a cambiar al señor Crespo, pero sí me interesa que quede claro ante los demás que esas ideas, no solamente porque lo diga una sentencia, sino porque lo dice la razón y lo dice la historia, son ideas que nos van a llevar a volver a repetir el fenómeno que hemos vivido. Entonces es un problema de concentración política más que una norma. Doctor Marcos Ibaceta, ¿la norma podría ser aplicable dentro de lo que significaría su aplicación, valga la redundancia? ¿Podría ser una ley que podría permitir una aplicación justa? No, es muy difícil. Y digo que es muy difícil. En algún momento me preguntaron y dije, qué bueno que se hubieran preocupado de esto antes, porque ya me parece tarde. Porque nadie vio que Sendero jamás detuvo su guerra política. Pero al no detener su guerra política fue cambiándonos los escenarios. Y se salió del escenario de la ley antiterrorista, camuflándose bajo parámetros constitucionales respecto a los derechos de expresión de conciencia y de ideas. O sea, empezó a utilizar las vías formales y legales para hacer algo que a nosotros hoy nos parece ilegal. Así es, y con un lenguaje de análisis al que tiene derecho toda persona. Entonces, yo no sé cómo la van a redactar, pero evidentemente en su aplicación, para pasar de lo íntimo y lo privado. En lo íntimo y lo privado puede hacer uno lo que quiera, pero a lo público, ¿qué se entendería respecto a lo que llega a lo público en el negacionismo? Ahora, pero el mayor peligro está sí. en que van a discutir una ley en el Congreso, me parece, he escuchado por ahí, sin que el Estado tenga una idea de la ruta de la guerra política de Sendero, de la metodología, del nivel de infiltración, de cómo funcionan sus aparatos ahora, y porque la misma Comisión de la Verdad dijo que el núcleo que utilizó Sendero para desatar su ferocidad fue el núcleo educativo. Y estamos viendo cómo ellos están entrando al SUTEP y están controlando las bases sociales. Si no tienen un diagnóstico de la guerra política que está desatando Sendero Luminoso y no saben a qué nivel ha llegado, dictar una ley a ciegas es ir a una guerra política a ciegas con un instrumento jurídico cuestionable. Y otra vez podemos terminar victimizando al agresor. O bastantes pasos atrás con relación a la nueva estrategia de Sendero. Pero claro, porque Sendero, utilizando el impulso de algunos temas de la Comisión de la Verdad y malinterpretándolo, logra dialogar con los entes de gobierno, ¿no? La negociación Churlis, etcétera, porque la Comisión de la Verdad habla de perdón, de justicia, de verdad y de impunidad. Y allí está lo que dice Víctor, en que hay que meter a las dos partes y que ninguna parte quede impune, pero pone mucho énfasis en los agentes del Estado. Y pero logra a través de un aparato que nadie ha investigado que se aplaste a los agentes del Estado, porque eso abona a su proyecto de amnistía general.